¿Puede decir un fuerte gloria a Dios? Hebreos capítulo 10, versículo número 23. Queremos, hermanos, hablar acerca de creciendo firmes en la vida cristiana. Ese es el tema, creciendo firmes en la vida cristiana. Hebreos capítulo número 10, versículo número 23. Si lo tiene, dice un fuerte amén. Quiero escucharles a todos. Aparece en pantalla también para ayudarnos en la... Dice solamente este versículo y aún el 24, pero vamos a poner en pantalla el versículo 23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una vez más el versículo 23, pero dígalo más fuerte. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, hermano. Esta carta a los hebreos va a ser dirigida precisamente, ¿verdad?, a personas que habían logrado desarrollar un acercamiento a la ley. La ley había sido dada por Dios a través de su siervo Moisés. No obstante, cuando ya Jesús aparece en el camino de ellos, resulta que la mayoría de los hebreos decían: bueno, aquí hay dos caminos entonces. El primero de ellos es llegar a reconocer que a través de la ley uno puede salir adelante de cualquier situación. Entonces, de pronto tenían personas que un día querían estar bajo la ley y otro día querían seguir los mandamientos de parte de Cristo Jesús. Entonces agarraban las cosas a su conveniencia. Cuando veo eso, y ese es uno de los principales objetivos por lo cual va dirigida esta carta a los hebreos, que habiendo, o por lo menos les dice el escritor, que debiendo ser promotores de la verdad cristiana, tienen necesidad de una comida, de una vianda, de leche espiritual. ¿Por qué razón? Porque él lo que más esperaba es que se desarrolle dentro de la vida un crecimiento espiritual. La pregunta entonces, hermanos, sería: desde el día de nuestra conversión, ¿hemos crecido espiritualmente? Se lo voy a poner más claro porque veo muchos rostros con una interrogación, y es lo siguiente: ¿qué es lo que hace cuando en la vida espiritual enfrentamos problemas, enfrentamos luchas, enfrentamos adversidades a nivel institucional, a nivel congregacional, a nivel individual? Hace que unas personas presenten más madurez espiritual que otras. ¿Qué es lo que hace que a la hora de los balazos, bombazos, si usted quiere, que otras personas que tienen quizás muy poco tiempo dentro de la vida espiritual presentan más liderazgo, más desarrollo, más entrega, más, voy a decirlo, condiciones a plomo a la hora de enfatizar de que verdaderamente somos hijos de Dios? ¿Y qué es lo que hace que otras personas a la hora de enfrentar los problemas, las dificultades, resulta que no salieron victoriosos? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es el desarrollo que hemos tenido dentro de la vida espiritual. Y llámese por desarrollo o por crecimiento espiritual, no el que nosotros nos acostumbremos a las directrices, normas, estatutos dentro de una denominación cristiana, sino que de manera individual afloren en nosotros una conducta que hemos desarrollado o crecido espiritualmente. Entonces ahora comprendemos que cuando las personas de pronto no toman, voy a decirlo, decisiones, o toman decisiones más bien a la carrera, sufren problemas, sufren desilusiones dentro de la vida espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Que rápidamente son presa del enemigo. ¿Por qué? Porque no se desarrollaron espiritualmente, porque no dejaron, voy a decirlo de esta manera, que la bendición de Dios se estableciera completa sobre sus vidas. Es tedioso, y este es el punto, para muchos líderes, para muchas personas que están al frente de una iglesia, ver a muchos creyentes en un estira, en un encoge,
En un día están con Dios, al otro día están siguiendo al enemigo, viven fluctuando, viven vacilando en su vida espiritual. Esa era la condición de muchas personas a las cuales va dirigido este escrito. Entonces, él viene a manera de alertarlos a ellos y que todos experimentaran un desarrollo, una madurez, una entrega total en su vida espiritual. Les dice: miren, aquí lo que pasa es que ustedes últimamente no se están parando firmes. Vean lo que dice la parte con lo cual inicia este versículo 23. ¿Qué dice? Abra su Biblia. ¿Qué dice? Mantengamos, ¿qué dice? Firme. La importancia que dentro de la vida espiritual van a venir toda situación, toda clase de dificultades, toda clase de problemas, toda clase de angustias. ¿Y cómo debe pararse el cristiano? Firme. ¿Y cómo pararnos firmes? Dice algunos detalles. En primer lugar, sin fluctuar. Es decir, no estar un pie afuera y un pie adentro. O se lo voy a poner más claro. Hay personas que dicen: mire, ahora la iglesia ya no es como antes. Y uno dice: bueno, ¿y por qué la iglesia no es como antes? ¿Ha cambiado Dios? ¿El poder de Dios ha menguado para este país, para en este año 2021? ¿El poder de Dios será que ha menguado? No, entonces ¿qué cambia? Las personas que no se han desarrollado espiritualmente. El tema de hoy es para conocer la importancia de saber crecer y desarrollar una vida firme sin que nos hundamos en el pecado. ¿Por qué razón? Porque a pesar, hermanos, de que tenemos una experiencia, tenemos, voy a decirlo, un rodaje en la vida espiritual, llevamos un tiempo de conocer muchas alabanzas, conocer muchos versículos de la palabra de Dios, pero ¿por qué muchas veces vemos una conducta dentro del pueblo de Dios que no es de acorde a la profesión del cual Dios nos ha llamado? Están acá, ¿verdad, hermano? Para ilustrarle eso, quiero iniciar hablando de las conductas que todo creyente debe evitar. Y las encontramos en esta carta a los Hebreos, pero voy a tratar de resumírselas lo más luego que pueda. En primer lugar, no debemos, hermanos, reincidir en nuestra vida pasada. Y vemos en las personas un deterioro. En vez de ver un avance, vemos un deterioro en la vida espiritual. El deseo, voy a decirlo de esta manera, de todo cristiano es ir escalando peldaños. Pero ¿por qué muchas veces no escalamos peldaños? En primer lugar, porque reincidimos en nuestra vida pasada. Hebreos capítulo 10 versículo 38 nos dice: ¿más qué? Dígalo fuerte. Mas el justo vivirá ¿cómo? Por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, si no queremos fluctuar, si lo que deseamos es crecer espiritualmente, debemos caminar y vivir en fe. Hay situaciones, hermanos, que nosotros no las vamos a poder arreglar en la vida espiritual. Hay situaciones que no vamos a poder tomar control total de ellas. Y una de las formas como debemos dejar todo a merced a la voluntad de Dios, vivir en fe. Vivir en fe. Porque el que vive en fe, ese no va a retroceder, mucho menos va a dejar de agradar aquel que nos tomó por soldado, aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces, una de las conductas que se ve dentro del pueblo es que reincide en su vida pasada. Otra de las conductas es que debido a ese deterioro se pierde el amor espiritual. Están acá, ¿verdad, iglesia? Se pierde el amor espiritual. Dios le habla a una iglesia en particular y es un versículo muy conocido. Y le dice a la iglesia de Éfeso: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. ¿Y a qué se refiere? Que ya no hacemos las cosas como antes las hacíamos. Ah, bueno, ¿y cómo las hacíamos antes? Queremos más, deseábamos más, queríamos más, nos devorábamos cada versículo de la palabra de Dios. Teníamos sed de aprendernos un nuevo cántico, teníamos hambre y sed de justicia. Pero ahora lo hacemos todo mecánico. Y ahí es donde, hermano, dejamos de crecer.
Uno dice, hermano, ¿y qué es lo que pasa? Porque yo siento que el enemigo nos está ganando. No, el enemigo no nos está ganando. Es que Jesucristo dijo que ni las puertas de la muerte pueden contra su iglesia. Es que uno ha dejado de crecer. Está fuerte. Debemos evaluarnos ante estas conductas que pueden ser repetitivas y que pueden estar en alguno de nuestros corazones. En tercer lugar, volverse indiferente por la maldad que la gente presenta. No nos desarrollamos espiritualmente porque ponemos nuestra mirada en otras personas y decimos, mire, hoy en la iglesia ya se permite esto, hoy en la iglesia ya se permite lo otro. Pues hay que ellos den cuentas. Lo importante es que tú crezcas espiritualmente. Mateo capítulo 24, versículo 12, sustentando esta conducta, y por haberse, me ayudan ustedes en la lectura, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces uno puede volverse indiferente, hermano, ante la maldad de la gente. Y no estoy diciendo que no debemos tener un celo santo, ¿cómo no? Benditos aquellos que todavía doblan sus rodillas cuando ven una conducta equivocada en el hermano, en la hermana. Que una conducta, hermanos, que llega a un momento de obstaculizar nuestro desarrollo o más bien viene a un deterioro espiritual, es volverse indiferente por la maldad de la gente. ¿Por qué? Porque cuando está la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Porque nos medimos con el hermano que no ha estado creciendo. Porque nos medimos con la hermana que no ha estado creciendo espiritualmente. Entonces, si nos medimos con él, lógicamente, hermano, quizás vamos a salir hasta más victoriosos nosotros. Pero Dios no nos ha llamado a ver lo que está a nuestro alrededor. Dios nos ha llamado a que nosotros individualmente crezcamos. Esto, hermano, puede estar, voy a decirlo de esta manera, difícil, con situaciones increíbles que nunca se dieron dentro de la congregación. Y eso, hermanos, me va a robar el gozo de mi salvación. Algunos se los roban. ¿Qué es lo que hace entonces? Que otros presenten una robustez espiritual y enfrenten el problema y se queden y manifiesten la verdad. El que han crecido espiritualmente, el que han desarrollado conductas de bendición para sus vidas. Vean, vamos al siguiente, cuarta conducta que nos va a llevar a un deterioro y no a un crecimiento. Hastiarse de la vida cristiana. Quise cambiar esa palabra, pero no la voy a cambiar por lo que dice el libro de Proverbios. ¿Y qué es lo que hace que una persona llegue a aburrirse? Se la voy a cambiar, de la vida cristiana. Alguien dirá, mire, el que se aburre de la vida cristiana es porque no es cristiano. Vea lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 14. De sus caminos, ¿qué dice? Será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Es decir, que el hombre que está, voy a decirlo, a la merced y viendo aquellos detalles y viendo con su corazón como todo quizás está cayéndose, pero como él está parado en la roca inconmovible de los siglos, como él está viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús, sigue marchando, sigue marchando, sigue marchando. ¿Pero cuál? El hombre que tiene un corazón recto. ¿Por qué dejamos de crecer? ¿Por qué dejaste de crecer? Alguien dice, no, es que mire, yo creo que si yo le aseguro que voy a ir a otra iglesia y iba a hacer lo mismo. No, es que el problema no es la iglesia, las cuatro paredes. El problema somos nosotros. ¿Por qué? El corazón, dice el libro de Proverbios. ¿Qué es lo que hace entonces que una persona se aburra? Como lo dice este punto o esta conducta, hastiarse de la vida cristiana. Su corazón. Su corazón. Vamos al quinta conducta, permitir el deterioro de su vida moral y espiritual. Y note que todas esas conductas van en desarrollo. Nunca uno va a decir, hermano, yo ahora me voy a levantar este día porque yo quiero fallar moralmente, espiritualmente. Ninguno, hermanos, ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos deteriorando, nos vamos deteriorando. Y cuando venimos a ver, el diablo nos está minando el corazón.
Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, me ayudan ustedes, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Y qué dice? Su postrer estado viene a ser peor, porque ahora ya conocen la verdad, porque ahora ya no tenemos excusa. La luz de Cristo ha iluminado nuestro corazón. Entonces, si dejamos que el deterioro en nuestra vida espiritual llegue a posesionarse en nuestra vida, vamos a sentir, hermanos, que no podemos más, que es una carga estar en este lugar, que nos vamos a acostumbrar a una vida rutinaria. Cuando quiero decirle algo, cada vez que usted y yo venimos a este lugar, Dios quiere derramar bendiciones sobre nuestra vida. Porque uno mismo, hermano, todos los que estamos acá lo experimentamos. Yo le pregunto, en tiempos que todos los que estamos acá vivimos de confinamiento, que fueron un poquito más de 5 meses, ¿fue lo mismo hacer los cultos virtuales ahí o estar acá? ¿Aló? Estar en la casa de Dios es mejor. No le voy a quitar credibilidad. ¿Hasta dónde la onda radial puede llegar? Internet, que ahora está en boca de muchas personas. No le voy a quitar credibilidad, pero nunca, hermano, va a ser igual que estar disfrutando la comunión de los santos. Nunca va a ser igual el que usted venga quizás a este lugar cargado con problemas, con dificultades, pero en la entrada está un hermano diácono abrazándole, diciéndole: hermano, qué gusto me da verlo. Nunca va a ser lo mismo a que usted frente a una computadora, frente a su celular, esté recibiendo. Recibimos, claro, eso nos ayudó, pero no lo es todo. Entonces, cada mes, hermano, que usted vea que en su vida vienen deterioros, se aburre, hermano, en ese momento encienda las alarmas. Enciende las alarmas, porque lo que está ocasionando es un deterioro. Acostumbrarse, lo digo por los de internet, acostumbrarse a oír los mensajes solo por internet nunca va a ser lo mismo. Tiene que congregarse. Ahora, después de evaluar las conductas que pueden aflorar en aquellos que no van a tomar un crecimiento espiritual, ahora sí les presento las causas que pueden deteriorar esta vida espiritual, o el desarrollo más bien de nuestro crecimiento espiritual. En primer lugar, las causas que pueden deteriorar nuestra vida espiritual es la ausencia prolongada de líder espiritual. Todos necesitamos de un líder, todos necesitamos de un mentor, todos necesitamos de una persona que esté velando por nosotros. Por eso en el organigrama institucional de la misión, después de un pastor, están otros detalles como coordinadores de área, como supervisores, como líderes, porque cada uno tiene a alguien quien rendirle cuentas. Dentro de la vida espiritual, nosotros no somos llaneros solitarios, siempre hay uno arriba de nosotros. Y ante la ausencia de personas que están en una posición de liderazgo, el pueblo se va a desenfrenar. ¿Qué pasó al pueblo de Dios? ¿Qué estaba haciendo Moisés? El pasaje es muy conocido, ya le voy a leer. Pero ¿qué estaba haciendo Moisés, por lo cual se tardó en bajar donde estaba el pueblo? ¿Qué estaba haciendo? Uno que diga fuerte. ¿Qué estaba haciendo? Estaba recibiendo las leyes de parte de Dios, que va a marcar mucho tiempo para Israel. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba conectado con Dios. No es que el líder se estaba equivocado, no es que el líder estaba cometiendo, voy a decirlo, una falta. Moisés estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? El que uno, y una causa para un deterioro espiritual es la ausencia prolongada. Por eso líderes, supervisores, atendamos a la gente. Atendamos a la gente. Amén. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés, ¿qué dice?
tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón de Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. La ausencia de un líder puede llevar a un deterioro la vida espiritual. Entonces, pero aquí quiero marcarle algo. ¿Quién es nuestro mejor líder que nunca se equivoca? Cristo Jesús. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada, por supuesto, en alguna persona, esa persona, al igual que nosotros, le vamos a fallar. Pero cuando ponemos mirada en aquel que murió por nosotros, que ciertas inconformidades, pero como estamos viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús, hermano, sigamos adelante. Amén. Segundo, tener malas asociaciones o relaciones predilectas con gente impía. Eso, hermano, nos va a llevar rápido a un deterioro espiritual. Y está confirmado, no solo bíblicamente, sino usted mismo, le puedo asegurar que lo ha experimentado. ¿Por qué razón? Cuando nos asociamos o tenemos relaciones que nos van a consumir, que en vez de ayudarnos en nuestra vida espiritual, nos van a traer un deterioro. ¿Qué le pasó a Salomón? El hombre sabio, el hombre conquistador, el que llevó a la época de oro a Israel, que no necesitó ni una espada, ni una flecha para enfrentar a enemigos, como sí lo tuvo que hacer David, su padre. No necesitó de conquistar. ¿Sabe qué hizo él? Hizo alianzas. Pero esas alianzas lo llevaron a un deterioro. ¿Qué dice el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4? Y cuando Salomón, ¿qué pasó? Era ya viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, ¿qué dice? No era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, si estos hombres que tuvieron tanta diligencia en el propósito por el cual Dios le dio la vida, hermanos, nosotros no estamos exentos a deteriorar nuestra vida espiritual y a no dejar, voy a decirlo, que nosotros vamos creciendo espiritualmente. Si hay algún deterioro en nuestra vida espiritual, evaluemos estos aspectos. Tercero, darle poca profundidad o importancia a la palabra de Dios. Es fácil, hermano. Es fácil tomar la palabra de Dios a la ligera y decir: ese mensaje ya lo escuché. Esa palabra yo creo que ya sé por dónde va el hermano. Lucas capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, ¿cuántos están escuchando? Habiendo oído, dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen, ¿qué dice? Raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Quiénes son esos? Los que no crecen, los que se van deteriorando, los que un detalle tan mínimo les roba el gozo de su salvación. Pero hoy no vinieron. Cuarto, otra causa que va a deteriorar la vida espiritual de un creyente es la incredulidad a la palabra de Dios. No solamente menospreciarla, sino no creer a lo que la palabra de Dios dice. Dios le dice a sus discípulos: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, les dice, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, mire, hermano, me estoy acercando al detalle. Todos tenemos una comunión con Dios hasta cierto grado. Y aquí présteme toda su atención, por favor. Todos tenemos cierto grado de comunión. ¿Qué es lo que hace que usted ve a las personas que están a la par suya? De pronto usted ve como una persona rápido, hermano, se conecta con la voluntad de Dios.
y solo ha pasado una alabanza y ya están llorando en la presencia de Dios. ¿Y qué hace que otras personas no se les saque ni una lágrima de cocodrilo? Y que están así como está el día, nuboso, dicen. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no hemos dado seguimiento a la palabra de Dios. Aquí, hermanos, en este púlpito se enseña la palabra de Dios. Y como dijo un gran predicador, si pusiéramos, hermano, en práctica solo un mensaje de 2 o 3 que recibimos en la semana, nuestra conducta sería extraordinaria. El problema es, si yo le pregunto a muchos de ustedes, sin ver las anotaciones que algunos hacen, ¿de qué se habló el domingo? Le aseguro, algunos no se recuerdan. Entonces, las causas que producen un deterioro en la vida espiritual del creyente es la incredulidad a la palabra de Dios. Él dice así, mire, yo sé todo. Yo sé quiénes son los que me van a entregar, Yo sé quiénes no van a obedecer mi palabra. Yo lo sé todo. Entonces yo le digo a usted, el Señor sabe quiénes han desarrollado una vida espiritual y quiénes se han estancado y quiénes presentan conductas admirables dentro de la vida espiritual. Quinta causa, el amor por las cosas de este mundo. Eso va a deteriorar, hermano, todo en nuestra vida espiritual. Y usted puede echar a perder años de crecimiento y deteriorar en un solo momento, porque puso su mirada en las cosas de este mundo. En el gran equipo ministerial que Pablo levantó, siempre surgieron personas que no solo abandonaron a él, abandonaron. Mire, a estas alturas, hermanos, Dios quisiera levantar dentro de la congregación más predicadores. A estas alturas, dentro de la iglesia, Dios quisiera tener personas que fuesen más usados con los dones. No hay que ser niños fluctuantes. Número 2, por el tiempo, ser una vida fructífera. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿De qué nos habla eso? De que cuando nosotros crecemos espiritualmente, vemos cómo otros se están debilitando y los ayudamos en la vida espiritual. Y estamos ahí para lograr orar por ellos. Hermano, yo se lo he dicho en otras oportunidades y se lo voy a repetir. Yo necesito de sus oraciones. Usted necesita de las oraciones. Yo necesito que usted ore por mi vida. Yo oro por usted. ¿Cómo podemos presentar una vida fructífera? Orando por los hermanos. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 24, y considerémonos unos, ¿a quiénes dice? A otros. Esa persona que está a la par suya, casi siempre nos sentamos con una persona afín, familiar o como usted lo quiera ver, pero de alguna manera tenemos un acercamiento con esa persona. El punto es este. Y usted ya oró por esa persona que está a la par suya. Usted ya oró por esa persona diciéndole al Señor, Señor, yo te ruego por esta vida. Yo te ruego por esta persona. Porque dice acá, consideramos unos a otros para estimularnos ¿cómo? Al amor y a las buenas obras. No dice estimulándonos para reírme de él cuando caiga espiritualmente, para ver que él no está presentando una conducta como firme en Cristo Jesús. Para eso es lo que está diciendo. ¿Eso es lo que está diciendo? No, lo que está diciendo, para apoyarnos en amor. Hermano, ayudémonos los unos para con los otros. Tercero, estamos en los 5 fundamentos. Pablo, citando Isaías capítulo 55 versículo 10, nos dice y hace una analogía entre la agricultura y el mundo espiritual. Y ahora presento el significado. Así como Dios
recompensa a los que trabajan la tierra, haciéndola fructificar abundantemente de acuerdo con lo que sembraron. También lo hará con los que siembran semillas de amor y salvación en Cristo. ¿A qué me refiero? Que ahora puedo ser yo el que esté, hermano, quebrado. Y no estoy hablando económicamente, quebrado en un sentido espiritual, que el enemigo logró minar mi corazón un dardo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquel que ha crecido espiritualmente va a orar por mí. ¿Sabe por qué la iglesia cristiana, y ahí los incluyo a todos, muchas veces caemos en debilidades? Porque no estamos orando, no estamos enfrentando juntos los problemas, las adversidades. Tercero, dentro de estos fundamentos, el número 3, desarrollando una vida de amistad en amor, sin acepción de personas. Yo no le pido en este momento que usted, al salir de este lugar, a uno por uno, ¿verdad?, vaya y le salude y le dé la mano. No le pido eso. Sí le pido que en sus oraciones ore por esta iglesia, ore por todos los miembros de esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque sin acepción de personas podemos ver, hermanos, la vida fructífera que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Mire qué lindo. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Como diciéndole: Pablo, yo no voy a dejar de orar por ustedes. Os ruego. Él diciéndole: yo oro por ustedes. Y diciéndoles él: pero necesito que también ustedes intercedan por nosotros, para que abunde el amor, para que otros estén con nosotros, para que con todos esté el amor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, debemos amarnos los unos para con los otros. Hermanos, esa es una de las características y fundamentos para un desarrollo en la vida espiritual. Que cuando vemos un hermano que está flaqueando, lo ayudamos. Como esa ilustración, ¿verdad?, de la guerra, aquel soldado caído que fue herido en batalla. ¿Y qué hace el buen soldado? Se lo echa al hombro. Está herido, no puede caminar, le desfiguraron una de sus piernas. ¿Qué hace el buen soldado? Está defendiéndose con una mano y con la otra mano está cargando al soldado que ha caído. ¿Qué es eso, hermano? Es desarrollo espiritual sin acepción de personas. Cuarto, perfeccionándose espiritualmente cada día más. No somos perfectos, pero un día vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice: vamos a ¿qué? Adelante, ¿hacia qué? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿De qué está hablando? Es que recuerde que uno de los objetivos principales es decirles a los hebreos que debían crecer. Hermanos, la mayoría de los que estamos acá tenemos más de 5 años de estar en nuestra vida espiritual. En esos 5 años, hermanos, si tuviésemos un termómetro espiritual, no le voy a preguntar cuántos versículos usted se aprendió, sino cuántas veces oró por su hermano en la fe. Se lo voy a resumir. Está muy fuerte, ¿verdad?, la balanza en esta noche. Vaya, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por su familia? Esa que vive en sus 4 paredes. Omitamos la familia de la fe. Por su familia. Tenemos tiempo para trabajar. Tenemos tiempo para estudiar. Tenemos tiempo para ver televisión. Pero no hemos dedicado tiempo para reunir a nuestra familia y orar. Duele, ¿verdad, hermano? Pero eso es un fundamento principal que aflora el crecimiento espiritual. 5, con esta termino. Añadiendo más y más valores a la vida espiritual. Se lo voy a poner más fácil. Cada vez que usted venga al culto, llévese un principio. Yo he dado 5 fundamentos,
Pero cada vez que usted venga al culto, agarre una palabra. Y cuando digo una palabra, es un principio. ¿Cuál es el principio ahora? Crecer espiritualmente. Preguntémonos si hemos avanzado, si hemos crecido. De cada uno de nosotros, asegurémonos de crecer en gracia y en sabiduría. Antes bien, dice él, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, dice, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice. Le voy a poner ejemplos, me voy a saltar este de Samuel, que es el más conocido. Con esto finalizamos. De personas que crecieron. Juan el Bautista. Y el niño, dice, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. ¿Quién fue Juan el Bautista? Un hombre que fue creciendo. ¿Quién fue Jesús? Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría y de gracia de Dios. Y la gracia de Dios era sobre él. Iglesia de Cristo, ¿qué necesitamos para crecer? Este es el principio que quiero dejarle. Gracia de Dios. Iglesia Elín tenga lo que otras iglesias no tengan. No estoy hablando que solo Iglesia Elín tiene la verdad. Estoy hablando de que en esta iglesia debemos presentar una conducta de gracia. ¿Y qué es gracia? Amor para con todas las personas. Y cierro, hermano, por cuestión de tiempo, porque ya le dije, queremos terminar antes de las 8, los días de semana. Pero este es el punto. Deme tiempito, un minuto más. Y es lo siguiente. Porque muchas veces personas que vienen por primera vez a la iglesia ya no vuelven? Porque no hubo un hermano que se le acercó para decirle: hermano, qué bueno que vino a esta iglesia. ¿Qué es a lo más cerca que hemos llegado bajo este término de gracia y crecimiento espiritual? Que el diácono o la diaconisa le da la hojita de bienvenida. Eso es todo. Pero ¿quién de nosotros se para y dice: ese hermano viene por primera vez, o esa amiga, ese amigo viene por primera vez, me voy a acercar a saludarlo? Nadie, hermano. Se lo voy a poner más claro. ¿Qué de aquellas personas que por alguna razón, por algún sentimiento negativo, lo voy a manejar así como sentimiento negativo, dejó de venir a la iglesia y allá a los meses vuelve? ¿Sabe qué es lo que más se ve en la vida espiritual, en la vida cristiana? ¿Y ese para qué viene? Y no nos detenemos a acercarnos y decirle: hermano Melvin, me alegra de verle. He estado orando por usted. ¿Cuántos hijos pródigos no necesitan regresar a la casa del Padre? Y la iglesia se ha comportado como el hijo crecer. La vida cristiana, mis queridos hermanos, demanda firmeza sin fluctuación. Soldado de Cristo, párese firme. Hermana del Señor, párese firme. Vienen bendiciones para la iglesia. No te quedes afuera de la bendición de Dios, porque la gracia de Dios va a inundar la casa de Dios, porque esta es casa de Dios y bendición para nuestra vida. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús y cierre sus ojos. Póngase de pie, por favor, póngase de pie y levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. El mensaje ha sido para la iglesia totalmente, y yo lo sé. Y se lo voy a decir más claro: debemos crecer. Debemos presentar ya un desarrollo, un crecimiento espiritual. Debemos mostrar lo que hemos logrado, no avanzar, sino crecer en nuestra vida espiritual. ¿Cuánto tiempo tienes de que le entregaste tu vida a Cristo? 1, 2, 3, 4 años, 10 años. Pues entonces usted tiene una mayor experiencia para crecer espiritualmente. Yo quiero invitarles a todos los que nos encontramos en este lugar a que, por favor, yo soy el primero. Por el micrófono solo puedo levantar una mano, pero yo le invito a todos los que están en este lugar a que en este momento
le pidamos al Señor que nos ayude a crecer espiritualmente. Yo creo que ninguno de los que estamos acá, hermanos, hemos crecido lo suficiente como para decir, ya estuvo, ya no voy a crecer. Dios quiere seguir dando bendición. Dios va a seguir usando tu vida. Dios va a seguir desarrollando en ti una perfección inquebrantable. Esas manos que tú estás levantando son las manos que Dios va a usar para ministrar muchas personas. Esas manos que tú estás levantando son las que, sin fluctuar, van a presentar una firmeza que otras personas van a querer desarrollar, porque han visto en ti una conducta extraordinaria. Iglesia de Cristo, le invito para que en este momento platique con su Dios. Acérquese ante el trono de la gracia de Dios. Basta ya de ver los errores de los demás, de ver las apariencias de otros, de ver la contaminación de otras personas. Basta, ya. Basta. Ahora, ¿qué toca? Crecer, sin fluctuar. Firmeza. Vamos, avance, marche, siga, conquiste, persevere, alcance. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama a la puerta, se le abre. Levante sus manos con autoridad y dígale al Señor: Señor, yo quiero más de tu presencia.